tú tienes toda la razón. Tú recuerdas que ayer yo mencionaba, ponía el tema, o sea, cómo es que se va a distribuir, hasta dónde y hasta quiénes es que va a llegar el aumento en la Policía Nacional, porque el presidente en el discurso habló de eliminar los especialismos, las discreciones, y cuando el presidente hablaba de discreciones se refería justamente a ese tipo de, de facilidades que tienen hasta ahora o tenían los jefes policiales o los directores, como se llama ahora, para a una persona, a un miembro de la institución que podría estar allegado a un familiar o hasta él mismo, le colocaba 3 o 4 especialismos para compensarle el salario. Pero lo ilógico es que el director de la institución no haya podido hacer llegar una información acabada a todos los miembros, porque se supone que esa es una institución vertical que desde que usted toma una decisión la baja piramidalmente y llega a todos los estamentos policiales, y hasta ahora no ha habido eso. Y surge entonces la duda, la confusión, qué es lo que va a pasar, por qué, quiénes son, cuánto me tocan, si a mí me dejaron fuera, si los 17.000 policías que están fuera de la institución, que cobran en la institución, que siempre he dicho que hay otros que cobran por ellos, y eso no es un secreto en la policía. Un policía que va a prestar servicio a una institución privada, generalmente el salario de ese policía va a manos de un superior, porque él está recibiendo un salario mayor en una institución privada o en una institución del Estado donde está cobrando también, y para que se defiendan le dice, bueno, te vamos a asignar para un supermercado, una cadena, y el salario tuyo de aquí se queda aquí, tú lo cobras pero no es tuyo. Entonces hay algo que uno dice, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Si no es para crear esa misma confusión y dar pie sobre todo a las especulaciones y a las reacciones de inconformidad. Mira, Ata, yo no quisiera ser necio, y a veces, con razón, uno tiende a politizarlo todo, pero es que es inevitable que uno concluya por esos parámetros. Sería entonces que el anuncio del incremento de los sueldos fue para aprovechar el momento de la rendición de cuentas. Y no se supone que debieron haberle anunciado eso al país cuando ya se hubiera establecido previamente una forma de aplicar esos incrementos, que ya se hubiese desarrollado todo el plan de aumento de sueldos en la Policía Nacional. A mí, lamentablemente, Atahualpa, aunque no debiera ser, me da la impresión de que esto fue un recurso, aunque se van a producir los aumentos, lo hicieron de manera precipitada para anunciarlo, junto a otras cuestiones en el discurso de rendición de cuentas, como un efecto para hacer disminuir la aprehensión ciudadana sobre el incremento y la cuestión de la delincuencia. No me puedo sobreponer, que tú siempre dices que yo utilizo esa fórmula, no me sobrepongo a la duda de que podrán tener muy buena intención, pero es como tú dices, ¿cómo arrancan con un sistema que la policía todavía desconoce? Que no se sabe a quién se le va a aplicar, que desde que arrancó suscitó inmediatamente interrogantes válidas, como y los policías que están fuera no se van a incorporar. ¿Y qué es esto de doble sueldo de policías que prestan servicio en otras instituciones del Estado? Hay la ley de administración pública que lo prohíbe. Es que todavía, es que no se ha hablado, o sea, Sí, no hay un detalle. no hay un detalle. Y el ministro de Interior y Policía en el día de ayer dice textualmente, hay una serie de policías que cuidan a empresarios, a un don. Los aumentos a esos policías no pueden ser medidos con los mismos criterios con que son medidos los agentes que patrullan los barrios que exponen sus vidas. Pero venga acá, si usted sabe que esos policías están cuidando a empresarios
o a un don, como usted llama, porque usted no los llama a prestar el servicio para lo que se le paga en el Estado Dominicano, o el Estado le paga para que vayan a cuidar a un don, a don fulano o a la quería de un don. Entonces, estas son de las cosas que uno dice no pueden seguir, porque esto es desorden, falta de institucionalidad. Entonces el ministro de Policía, el ministro de Interior acepta que se está cometiendo esto y no lo corrige. No, y la policía que merece un incremento es la que está de cara al riesgo. Y el que está en la oficina levantando el acta, que es donde se producen los peores actos de corrupción, ¿qué va a pasar ahí? No. A mí me luce hasta buena intención, pero esta medida fue anunciada. Con el único se precipitó para lograr un efecto publicitario frente a la aprehensión ciudadana de la delincuencia. Pero yo digo... Los recursos de febrero no lo han pagado hasta. Sí, pero dice... Mientras esto ocurre, la policía se queja, el gobierno está hablando de aumento, pero no han pagado a febrero. Y ya dice José Ramón Peralta que no, que los recursos están ahí, pero no han pagado a febrero, ya febrero terminó. Pero aparte de eso, antes del discurso del presidente se hizo una reunión de todo el equipo de seguridad del gobierno para anunciar la reestructuración y el lanzamiento del programa de seguridad ciudadana. Se supone que ahí debió haber informaciones para que dijeran, señores, a partir de ahora, como se ha anunciado que el efecto del aumento salarial de los policías va a ser retroactivo a enero, esta es la información. Pero hoy es miércoles, el discurso del presidente fue antes de ayer. Ayer la oleada de interrogantes, de preguntas, ¿a quién es? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? Si a mí me toca, si no me toca. Ahí aparecen también hasta los asimilados, que dicen que ellos no saben si van a recibir algún aumento. O sea, es una cosa que lo que muestra es una falta de planificación, de liderazgo, y de que tenemos un director de la policía que el único afán que tiene es quedarse en el puesto, y que no está conectado con la policía, no está conectado con el cuerpo, está conectado con el presidente y con los periódicos, porque eso es lo que uno ve. A estas alturas ya debió enviarse un comunicado, una circular a todos los comandantes para que le explicaran a los miembros de las direcciones cómo es el aumento salarial. Es el jefe de la policía, es el director de la policía que tiene que hacer eso, porque se supone que es el que debe recibir la información directa o de finanzas o del presidente de la República, porque soy yo y lo primero que le voy y le pregunto a ¿cómo es que va a ser? Deme la escala de esto. Si fue que yo no la sugerí, porque se supone que el jefe de la policía debe haber participado, claro, en la evaluación para hacer un aumento salarial selectivo. No, y el Consejo Superior Policial. Y el Consejo Superior Policial. Sin eso. No debe de haber sido una decisión unilateral del presidente de la República poner esos salarios. Tiene que haber algún tipo de consulta o alguna sugerencia del Consejo Superior Policial o del director de la policía para tomar una decisión de esa naturaleza. La verdad es que uno piensa, caramba, pero cosas tan sencillas que si se hacen de manera clara, transparente, organizada, le sumarían al gobierno y se convierten, lo que es una noticia que todo el mundo aplaudió, se convierte en un elemento de crítica ahora. O sea, yo no entiendo, porque una medida como esa todo el mundo la esperaba y la aplaudió, por fin se tomó la decisión. Eso debe sumarle al presidente de la República y al gobierno. Pues ahora no. Ahora lo que hace es que le resta y le quita el impacto positivo, convirtiéndolo en un elemento de crítica. Porque ese es el planteamiento central de la propuesta. Pero no es la propuesta per se, y el presidente aprovechó esas sumas como, repito, como cuestión nodal del aumento y las colocó dentro de su
discurso como una medida de efectividad publicitaria. Pero bueno. El jefe de la policía se supone que es el ministro de Interior y Policía. Sí. Porque ese es el ministro de Interior y Policía. O sea, el director de la Policía Nacional depende directamente del ministro de Interior y Policía. Entonces, quien debió también dar esas explicaciones fue el ministro. No salir con lo mismo que todo el mundo ha dicho durante tanto tiempo. Pero es que ese señor, por costumbre, no da explicaciones porque el país entero no le pidió que explicara todo el oscuro proceso de los intermediarios en las compras de terrenos para las escuelas, con pruebas de corruptela, y ese señor nunca le dio una explicación al país, a pesar de estar obligado a hacerlo. La va a dar ahora, cuando siendo ministro de Interior y Policía. Que a propósito de eso, alguien tiene que explicar también lo que está pasando, lo que ha pasado con el dinero del almuerzo de la tanda extendida. Exacto. Alguien debe explicarlo, Sí. Porque hay suplidores ahí que tienen 4 y 5 meses sin cobrar. Entonces, ¿quién dice qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? No, la ejecución presupuestaria. El director No se supone que eso está en el presupuesto. Dime cómo se ejecutó, porque tú tienes que ejecutarlo. Entonces yo no te puedo aprobar como Senado o como Congreso la ejecución presupuestaria de una cartera que ahora se están quejando los suplidores y eso debe estar consignado ahí. Es lo que tú dices, esto es inexplicable. ¿Cómo descarga, por ejemplo, el Congreso de la República la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación del año 2016 cuando hay una serie de deudas en contratistas de escuelas, contratistas de desayuno escolar, de almuerzo escolar, de deudas con solares que se construyeron? Yo quisiera que el Congreso a mí me explicara cómo usted descarga esa ejecución presupuestaria sin llamar al ministro de Educación para que venga y me lo explique. Y que no son deudas emergentes. No, son deudas del año pasado. Son cautivas. Son deudas que estaban son ejecuciones que estaban presupuestadas en el año pasado. Pero bueno, vamos a ir a una pausa muy breve, regresamos en el próximo segmento en esta Su Mañana Boreal.